Primera de Corintios, capítulo 15. Quiero tomar algunos pasajes de este capítulo como una referencia sobre la temática que hoy corresponde, que es el domingo de resurrección. Y en el capítulo número 15, en el versículo 3 hasta el versículo 8, creo que ahí vamos a cerrar. Primera de Corintios, capítulo 15, por favor. Versículo número 3 hasta el versículo 8. ¿Lo leemos? ¿Estamos bien? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Sobre un tema, la evidencia histórica de la resurrección del Señor Jesús. Dígalo conmigo, la evidencia histórica de la revelación de la resurrección, la evidencia histórica de la resurrección del Señor Jesús. De eso quiero llevarlos a meditar. La resurrección, hermanos, del Señor Jesucristo es, sin lugar a duda, el evento más debatido de toda la historia de la humanidad. Porque va en contra precisamente de nuestra naturaleza y va en contra del curso normal de las cosas. Por eso es muy debatido, porque no es normal, porque no es algo ordinario, no es algo común que alguien muera y al tercer día solo se levante de entre los muertos para vivir eternamente. Algunos han resucitado, pero han tenido que volver a morir. Solo Él es la primicia de todos los que duermen. Por eso este ha sido un tema muy debatido. Y como les dije hace un momento, la resurrección del Señor Jesús, sin lugar a duda, es el evento más debatido de toda la historia de la humanidad. Pero para todos nosotros, hermanos, los que hemos creído, como lo señala el apóstol Pablo, los que hemos creído en Dios, la resurrección del Señor Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Dígalo conmigo, la resurrección del Señor Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Así es, debe quedarnos claro a cada uno de nosotros. ¿Y cuál es lo que podemos certificar esto? Vaya conmigo a Primera de Corintios 15, no cierre su Biblia, no tiene caso que la cierre porque vamos a estar leyendo varios pasajes. El verso 14, leámoslo juntos, ¿qué dice? Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación y vana es también vuestra fe. Yo quiero hablarles de la evidencia histórica de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La resurrección de Cristo, dígalo conmigo. Más fuerte, hermanos. La resurrección de Cristo es real y es verdadera. Pablo lo dice de otra manera y Pablo está por encima aún de este científico. Pablo era un hombre bien preparado, hermano.
Un hombre que estudió en las mejores escuelas de su tiempo, no como nosotros. Él estudió en la más alta escuela de su tiempo. Era el próximo líder, la esperanza de Israel. Pero él precisamente llega a la conclusión y deja este método histórico en lo que hemos leído. Cuando él dice, primero se le apareció a Cefas, después a 500 que aún viven entre nosotros y otros ya duermen. Después apareció a los 12 y después finalmente dice, me apareció a mí como un abortivo, porque no merezco ser llamado apóstol porque fui perseguidor de la iglesia. Pero eso es lo que se llama el método histórico. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, solo transmite lo que recibió de aquellos que fueron testigos de este gran suceso. Él no está inventando o con su mente, hermanos, emocionada o fanatizada. No está hablando de este tema solo por hablar emocionado, sino que está hablando con pruebas históricas. Él conoció a estos hombres, él los vio. Quizá Tomás se quedó tan impactado con este suceso que hay muchas historias que se cuentan de esto que dicen, hermanos, que él pudo tocar al Señor, meter su mano en el costado. Dice, es él mismo. Metí mi dedo en el orificio de su mano. Yo estuve ahí, yo sentí su aliento. Su cuerpo no era el mismo, estaba un cuerpo glorificado, diferente a los demás. Eso se llama evidencia histórica de la resurrección del Señor. No se trata de que si usted cree o no cree, no. Él resucitó y vive por los siglos de los siglos, porque muchos lo han visto y lo han tratado de compartir a los demás. Y Pablo, el apóstol Pablo, fue testigo también de este gran suceso. Esto, hermanos, es lo que nos debe llevar a nosotros a entender que es la evidencia histórica de la resurrección del Señor Jesucristo. Apareció a Cefas, apareció a los 12, apareció a más de 500 hermanos, apareció a Jacobo, y dice él, y finalmente me apareció a mí. Eso se llama evidencia histórica. Hermanos, aquí debe surgir una pregunta. ¿Qué tanto nos ha impactado a nosotros este acontecimiento de la resurrección del Señor Jesucristo? ¿Qué tanto? Hermanos, nuestra relación con el Señor Jesucristo es personal. Es personal. Y esta debe ser una relación cercana, debe ser una relación de mucho respeto. De tal forma, hermanos, que nosotros, ahora que somos salvos, ahora que somos perdonados, debemos disfrutar del perdón de todos nuestros pecados. Soy libre, soy perdonado. Y si algo espero es en esa evidencia histórica de que si Él vive, nosotros también viviremos el día de mañana. Creo, hermanos, que todos hemos escuchado este poderoso mensaje de la resurrección del Señor Jesucristo por muchos años. Año tras año se repite, pero ¿qué tanto este mensaje de la resurrección ha impactado mi vida? ¿Qué tanto? ¿Sigo siendo el mismo de siempre? ¿Estoy estacionado en el mismo concepto, en la misma definición y me resisto a creer este poderoso mensaje? Porque Pablo lo dice. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Y también es vana nuestra fe. Pero nosotros sabemos que Él se levantó de los muertos. Y que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer una valoración personal en nuestra vida. En ese proceso. ¿Qué tanto hemos avanzado nosotros, hermanitos, en ese proceso de transformación? ¿Qué tanto hemos avanzado en ese proceso de restauración?
Todavía hay esas grietas por donde nos filtramos fácilmente a cometer pecados. No hemos podido dominar, no hemos podido mantener firme nuestra fe delante de Dios. Bueno, estamos en ese proceso. Dios sabe que no somos perfectos. Dios lo sabe. Por eso sus misericordias, dice la Biblia, son nuevas cada día, cada mañana. Pero estamos también en ese proceso de reconciliación. Nosotros, hermanos, estamos luchando con muchos candados mentales. Estamos luchando con muchos candados espirituales que no nos dejan ser libres. Y todavía estamos sometidos en esas prisiones religiosas, en ese fanatismo de donde Dios nos restauró, o en esas pasiones desordenadas que todavía parecen ejercer cierta influencia en nosotros. No se preocupen, hermano, Dios lo sabe, porque Él sabe que no somos perfectos. Él sabe que somos falibles, por eso su misericordia se extiende sobre nosotros, pero no por nosotros, sino por amor de aquel que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Él es el termostato que controla el carácter de Dios, que controla la justicia de Dios, porque Él ofrendó su vida una vez y para siempre, para que usted y yo tengamos la vida eterna. Ahora, ¿qué tanto hemos avanzado en ese proceso de santificación? ¿Qué tanto hemos avanzado? Esto, mis queridos hermanos, es algo sumamente importante. Es algo muy valioso para nosotros porque de eso depende nuestra eternidad. Porque de eso depende nuestra eternidad. Tenemos que preguntarnos, hermanos, de manera muy personal, ¿cómo estamos sirviendo al Señor? ¿Cómo lo estamos sirviendo? Usted lo sabe. Si realmente lo hacemos con todo nuestro corazón, o nos sentimos obligados, o nos sentimos forzados. ¿Cómo es que nosotros adoramos a Dios cuando estamos en lugares como estos? ¿Estamos realmente adorándole en espíritu y en verdad? ¿O nuestro cuerpo está aquí y nuestra mente anda vagando por otros lugares, preocupado por esto y por aquello? Cuando entremos en adoración, hermanos, hagamos a un lado esas cosas, pongamos punto y aparte y entreguemos nuestra adoración, porque Dios busca gente que le adore en espíritu y en verdad. Mucha gente, hermanos, en su desesperación, en su angustia, a veces se preguntan, ¿podrá acaso Dios perdonarme por esto que hice? Sí, hermanos, la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso el sacrificio de Cristo es perfecto. No se trata de que nosotros hagamos esto o hagamos aquello. Nosotros no podemos hacer nada a nuestro favor. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios y por el amor de Cristo Jesús manifestado en la cruz del Calvario. Murió, es cierto, dice Pablo, pero al tercer día se levantó de entre los muertos. Es más, ellos lo vieron y yo también lo vi y lo he experimentado. Él está con nosotros todos los días. Hermanitos, la resurrección del Señor Jesucristo nos da seguridad eterna. Dígalo conmigo. La resurrección del Señor Jesús nos da seguridad eterna. Es ahí donde nosotros debemos caminar. Es ahí donde nosotros debemos avanzar. Desgraciadamente, hermanos, hay miles de personas que, aunque asisten a las iglesias cada vez que hay culto y celebran la resurrección de Cristo, pero muchos de ellos, en su gran mayoría, hermanos, aunque no todos, pero en su gran mayoría, no creen esto de la vida eterna. Por más pruebas, por más evidencias, por más ejemplos, por más testimonios que escuchen, ellos no creen. Solo vienen, disfrutan, están aquí, saben que esto es bueno, pero no han logrado impactar lo suficiente para caer rendidos a los pies del Señor Jesucristo. Es más,
Una gran mayoría de los que vienen a las iglesias no tienen absolutamente nada de seguridad de su vida eterna. ¿Cuántos están seguros de que tienen vida eterna, hermanos? ¿Cuántos están seguros de que al morir aquí irán al cielo con el Señor Jesucristo? Digan amén si están seguros. Pero una gran mayoría no tienen esa seguridad. Y es ahí donde yo les digo, hermanos, cuidado. Miren, hermanitos, hoy es el día en que usted tiene que certificar esto. Para que finalmente usted debe tener la seguridad. Ese es mi trabajo. Que usted certifique que realmente al morir usted aquí, usted va a tener la vida eterna con Dios. Sí, porque hay muchos que no saben. Son a veces muy ingenuos. Porque cuando uno les pregunta, ¿usted irá al cielo si muere hoy? Muchas veces la respuesta que recibimos es, dice, bueno, eso espero. Eso espero. No. Tenemos que tener la certeza. El Espíritu da testimonio a mi espíritu. Si somos o no somos hijos de Dios. Nada de que eso espero. No, estoy seguro. Amén. Si Cristo viene hoy, usted se irá al cielo. Usted debe decir amén. Nada de que eso espero. Porque eso es duda. Y la duda nos lleva a la muerte. Ahora, hermanos, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, dice Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste, dice Pablo a los Efesios, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios capítulo 1, versículo 13. La resurrección de Cristo, hermanos, es muy importante. Porque es el sello de su glorificación. La resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra fe. La resurrección del Señor Jesús nos da seguridad eterna, pero la resurrección del Señor Jesús fue el sello de su glorificación. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Mire, hermano, hay gente que oye el evangelio y que sabe que es verdad, pero no han creído. Ese es el problema donde están, mire, cansados, fatigados y frustrados de la iglesia y frustrados de todos porque están ahí batallando. No, ya oíste, sabes que es la verdad, esa es la salvación para todos, pero ahora lo que tienes que es creer, y habiendo creído en él, ¿qué sucede después que pasamos este proceso? Dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Diga conmigo, yo soy sellado con la promesa de Dios. Nosotros debemos tener esa certeza. Eso es lo que nos heredaron aquellos grandes hombres de Dios. No hay duda de que nosotros hemos creído, de que nosotros hemos oído ese mensaje de salvación, de que hemos oído la verdad. ¿Cómo vamos a saber dónde está la verdad, hermanos? Bueno, tenemos que echar a andar muchos de nuestros razonamientos. Tenemos que sacar y activar nuestra fe. Tenemos que dejar y dar apertura para que Dios venga a desaparecer y quitar esos candados que nos impiden acercarnos a Dios. Esos rencores que están muy adentro de nosotros. Esas cosas que parece que nadie se da cuenta, pero usted los manifiesta en cierto momento sin querer. Esos odios, esos resentimientos, esas frustraciones, esas cosas que permanecen escondidas. Cuando viene la palabra de verdad, aparece la luz, y cuando llega la luz, desaparecen las tinieblas. Solo en él nosotros podemos alcanzar la salvación. Mire, hermano, cuando usted y yo recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, es entonces que somos sellados por Dios con nuestra salvación eterna. ¿Cuál es el consejo apostólico? Que no descuidemos esta salvación tan grande. ¿Por qué? Porque es personal. Es para nosotros, es para todos.
La resurrección de Cristo nos garantiza que viviremos para siempre con el Señor. Por más que lo oímos, pero necesitamos estar siempre recordando. San Juan 3:16, no lo busque, lo sabe de memoria. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dice, ¿para qué? Para que todo aquel, diga usted conmigo, yo soy aquel. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ese es el deseo de Dios. Esos son los efectos gloriosos de la resurrección del Señor Jesucristo. Que si creemos en Él, nosotros tendremos la vida eterna. Es muy claro, hermanos, lo que nos dice la Escritura. Por eso nosotros, hermanitos, debemos tener la certeza y la confianza de que iremos al cielo tan pronto muramos aquí. Estaremos con el Señor Jesucristo, dice, para siempre. Yo creo sinceramente que la mayoría de nosotros, si no han experimentado estar cerca de los límites de la muerte, de la vida y la muerte, en algún momento lo van a vivir. Y saben que ahí es donde uno se da cuenta que de nada sirve, como dijo Alejandro el Grande, de nada sirve todo esto que ha acumulado. El más grande conquistador de todos los tiempos, Alejandro el Grande. Imagínense. Cuando me lleven a sepultar, llévenme con las manos por fuera para que todos vean que nada nos llevamos cuando morimos. Y que los médicos más honorables de mi reino sean los que carguen mi féretro, para que todos vean y ellos se den cuenta que ante la muerte la ciencia no tiene ningún poder. Pero nosotros, por más que oímos, parece que eso en lugar de despertarnos nos adormece. Seguimos tercos posponiendo el día de nuestra salvación. Seguimos tercos en una actitud tan negativa que parece que no nos hemos dado cuenta que hoy puede ser el último día para cada uno de nosotros. El plan de Dios, hermanos, óigame bien esto, el plan de Dios es que todos sin excepción seamos salvos de la condenación eterna. Dios no quiere que nadie perezca. Sea tan amable de voltear para la pared aquella, Romanos 10:9. Léalo usted con sus ojitos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Eso es todo, créelo. No tienes que hacer el método científico, no, solo tienes que creer. Al que cree todo, le es posible. ¿Quiere leer conmigo, hermanos, algo interesante? Efesios capítulo 2, cuando dice que somos salvos por gracia. Salvos por gracia. ¿Lo tiene ya? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en ¿quién, hermanos? En los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Y qué dice? Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, ahí comienzan los pero, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con ¿quién, hermanos? Con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. ¿Sabe de qué nos habla este pasaje? Que Dios nos ama tanto. Y que Dios está dispuesto a limpiarnos de toda nuestra inmundicia.
Y que Dios nos ayuda siempre, hermanos. Y que Dios siempre nos va a guiar. Y que Dios nos va a perdonar una y otra vez. Porque Él sabe, hermanos, que no somos perfectos. Él sabe que somos falibles. Él sabe que somos descuidados. Él sabe que somos deshonestos, pero aún así, el amor de Dios nos abraza y nos dice, ánimo, adelante. Pero por fe podemos tener seguridad de las promesas de Dios, que son fieles y que son verdaderas. Si Cristo vive, nosotros también viviremos. Dígalo conmigo, si Cristo vive, yo también viviré. Por eso, mis hermanos, es que debemos estar dispuestos para cambiar nuestra actitud y hacer las cosas de la mejor manera posible para poder agradar a nuestro Dios. ¿Cómo podemos agradar a nuestro Dios? Bueno, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de mirar. Hay muchos que no saben cómo hablar a sus conocidos del plan de salvación. Dice, hermanos, es que mejor usted venga y hábleles. Pero ¿por qué no puedes hablarles si lo único que tienes que hacer es decirles lo que Dios ha hecho en tu vida? Hay muchos que no pueden hacerlo por diversas razones. Pero la principal es que ellos no han podido entender de manera correcta y de manera clara lo que es el poderoso impacto de la resurrección del Señor Jesucristo en su vida. No han podido dimensionarlo. No es fácil. A veces, hermanos, nuestro estilo de vida nos bloquea. ¿Cómo les voy a hablar si ellos me conocen? Ellos saben de dónde vengo. Pero cuando nuestra vida es transformada por este acontecimiento maravilloso de la resurrección de Cristo, hermanos, cambiamos en todos nuestros sentidos. La gente nos ve y dice, ¿y ahora qué te pasó? ¿Ahora qué sucede? Te veo muy cambiadito, te veo muy diferente. Ese es el testimonio. Y si no hablamos nosotros, dice, las piedras hablarán por nosotros. Por eso es que la vida cristiana para muchos se vuelve un camino difícil de transitar. Es más, para ellos es casi un imposible el poder ser verdaderamente un cristiano como lo demanda Dios. Es casi un imposible. Por eso muchas de las veces caemos, hermanos, en desánimo, caemos en frustración, caemos en desaliento y nos sentimos derrotados. Salmo 34, versículo 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas dice que lo librará Jehová. Esa es la confianza, no por lo que somos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso la palabra siempre nos lleva a ese desliz, hermano, de caer precisamente rendido a los pies de aquel que hizo todo solo por amor a nosotros. No lo merecíamos, estábamos condenados a la muerte eterna, es la consecuencia del pecado, pero Él llevó nuestros pecados. Él llevó nuestras ofensas, Él llevó nuestras desgracias, Él llevó todo por causa, solo por amor, y por su amor es que nosotros podemos alcanzar la bendición. Pero eso de entrar a ese nivel de ser cristianos no es fácil. El reino de los cielos se hace fuerte, pero los valientes lo arrebatan. Se requiere esfuerzo, coraje, determinación. Hacer a un lado todos esos bloqueos mentales, espirituales, laborales. Hermanos, Dios nos da todo. ¿Por qué tenemos que ignorarlo si de Él viene todo? Es ahí donde debe estar anclada nuestra fe. Dios siempre está cerca de los que tienen el corazón destrozado. Y salva, es más, a los que están hundidos en el desánimo. Y dice el salmista David, muchas son las aflicciones del justo, dice, pero de todas ellas es Él el que va delante de nosotros abriendo camino y haciendo a un lado todos los espinos, todos los abrojos, todas las piedras
que están fuertes para destrozar nuestro caminar, pero Él es el que va delante de nosotros como poderoso gigante. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Ahora, pero ¿cómo es que debemos ser si realmente la resurrección de Jesús nos ha impactado? Bueno, es muy fácil. El apóstol Pedro nos da la respuesta. Vaya conmigo, ahora sí vaya conmigo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué dice ahí, hermanitos? Léanlo más fuerte ustedes. ¿En qué debemos ser santos? En toda vuestra manera de vivir. Ahora, óigame bien, por favor, no se distraiga. No se distraiga, por favor, para que quede claro con esto, porque eso a veces nos confunde. Esto a veces la mala interpretación nos lleva por senderos equivocados. Ser santos, mis hermanos, no significa que estamos exentos de cometer pecado. No, esa no es la interpretación correcta. Lo que realmente, hermanos, quiere decirnos es más bien que tomemos con mucha seriedad nuestro compromiso con Dios. Eso es lo que nos quiere decir. Que tomemos con mucha seriedad nuestro compromiso con Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos, hermanos, caminar en santidad? La Biblia lo dice, ahí están todas las claves. Y el Señor lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es el amor hacia Dios, mi comportamiento hacia Dios, lo que nos va a dar las herramientas para que yo esté lleno con mi depósito de todo eso que necesito para ser santo. Es decir, que yo debo tomar con seriedad mi compromiso con Dios, que seamos esforzados, que seamos valientes para ser obedientes a la palabra de Dios, que seamos fieles a lo que hemos creído. Es decir, que debemos como cristianos hacer siempre, hermanos, nuestro mejor esfuerzo para obedecer la palabra viva y ser obedientes a sus mandamientos cada día. A eso se refiere. Pablo lo dice de otra forma y dice: lo vil del mundo y lo menospreciado. Eso es para los soberbios que se sienten así, soberbios espirituales, que se sienten dice Pablo, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y Pablo dice: yo soy uno de ellos, para que toda la honra y la gloria sean de Él. Debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Dígalo conmigo: yo debo amar a Dios por sobre todas las cosas, hermano, por encima de lo que sea. La resurrección del Señor Jesús debe motivarnos a ser generosos. No sea tacaño para dar, hermano. Sea generoso. Debemos ser serviciales, debemos ser respetuosos, debemos ser amables. Es decir, que debemos vivir en el modelo de Jesús. Dígalo conmigo: yo debo vivir en el modelo de Jesús. ¿Por qué digo esto, hermanos? Para los que leen la Biblia, ¿qué decía Pablo? Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Eso decía Pablo. Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Hermanos, la santidad de Dios es la meta de Dios para todos nosotros. Esa es la meta de Dios. Dice, cuando yo analizo este acontecimiento, y ya estoy cerrando, el nacimiento del Señor Jesucristo fue por su decisión. Él decidió nacer así. Él siendo rico, se hizo pobre. Él siendo eternidad, se hizo parte del tiempo. Siendo el dueño de todo, vino a nacer en un lugar donde no tenía nada. Y así lo dijo Él. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. El nacimiento de Jesucristo fue su decisión, así lo decidió Él. La muerte de cruz, hermanos, fue su elección. No se haga como yo quiera, sino como tú quieras, Señor. Esa fue su elección. Pero la resurrección del Señor Jesús, hermano, fue su glorificación. Fue su glorificación.
Por eso no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Por eso solo Él es digno de recibir toda la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Finalmente, hermanos, la resurrección del Señor Jesús es la certificación de su deidad. Es la certificación de su deidad. Es cierto, hermanos, que Él sanó a muchos en su ministerio. Fueron miles y miles. Los evangelios solo registran unos cuantos, pero fueron miles y miles que recibieron. Y a través de la historia de la iglesia han sido millones y millones que hemos recibido el milagro de la sanidad o que hemos recibido liberaciones extraordinarias. Porque Él sigue activo en nuestro tiempo. Él hizo muchos milagros, liberó a muchos endemoniados que estaban en las fuerzas de Satán. Él los liberó. Pero el más grande milagro, hermanos, fue su propia resurrección. Fíjese lo que Pablo dice en Primera de Corintios 15. Creo que es el versículo 15, si no me equivoco. Les dije Primera de Corintios capítulo 15, versículo 15. Creo que es ahí donde dice: $15:55, perdona. Cuando el apóstol Pablo hace un análisis a su tesis y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? La muerte de Cristo venció la muerte, pero la resurrección de Cristo nos dio a nosotros el que los cielos se abrieran una puerta en el cielo para darnos entrada. Y si usted cree y recibe a Jesucristo, usted tiene también la vida eterna. La resurrección del Señor Jesús es lo único que nos da la esperanza de la vida eterna. La resurrección del Señor Jesús es la garantía de nuestra vida eterna. No hay otra, mis amados hermanos. Lea conmigo, por favor, el versículo 22 de Primera de Corintios 15, 22. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Esa es la garantía. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios Padre, a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y toda potencia. Nadie, hermanos, se sacrifica por un muerto. Por eso aquellos hombres daban su vida por amor a Cristo. Y todavía nosotros, hermanos, porque sabemos que Él vive, sacrificamos todo. No hay nada como servir al Señor con todo nuestro corazón. Hay tantas pruebas claras y precisas, amados hermanos, de que la resurrección de Cristo es una evidencia histórica, real y verdadera. Por eso hoy es un día de victoria. Por eso hoy es un día de triunfo. Por eso hoy es un día de celebración. Jesús resucitó. Jesús se levantó de entre los muertos. Hoy es un día de celebración, hoy es un día de victoria, hoy es un día, mis amados hermanos, de sentirnos felices porque ahora tenemos la seguridad, la garantía de que somos salvos por gracia para vida eterna. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? ¿Quiere estar en pie, por favor, y adorar a Jesús? Este mismo Jesús, dijo el ángel, este mismo Jesús que se ha ido, así mismo vendrá por vosotros. Cierre sus ojos, no se distraiga, por favor. No se distraiga, por favor. Hoy es un momento muy importante para usted y para algunos de los que están aquí. Si usted ha intentado caminar en la vida cristiana solo, no se puede. Necesitamos estar acompañados de Él. Cierra tus ojos, por favor. Hoy es un día de celebración. Por eso Pablo decía, y si Él vive,
nosotros también viviremos. Cierto, murió, pero resucitó. Y a Él le damos la honra, la gloria. ¿Cree usted que Él sea digno de que usted levante sus brazos y adore a Jesús? Imagínese estar delante de Él, como dice lo que leímos. Los 24 ancianos cayeron postrados ante Él y dijeron: el Cordero de Dios es digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza.